Nos vendieron un mito. Nos dijeron que el Doctor Who era el milagro de la televisión pública británica, una joya protegida por creadores románticos. Mentira. La verdadera historia de esta serie no pertenece al género de la ciencia ficción. Es un tráiler corporativo de despachos cerrados, sabotaje institucional y ejecutivos de traje gris que odiaban su propio producto. Mientras el público aplaudía a los monstruos de la pantalla, en los pisos más altos de la BBC se ejecutaba un plan sistemático para asfixiar, borrar y enterrar al Doctor. Os adelanto 3 pistas de lo que vamos a desclasificar hoy. Primero, cómo la alta dirección justificó un parón forzoso de la serie, alegando una supuesta crisis financiera que los informes de auditoría interna desmienten por completo. Segundo, el traslado deliberado del programa en las peores franjas horarias de la parrilla para competir directamente con telenovelas más vistas del país y audir su audiencia. Y tercero, la orden directa de congelar los presupuestos de efectos especiales para forzar un declive visual que justificara su cancelación definitiva ante la opinión pública. Un sabotaje administrativo de manual ejecutado desde las moquetas más lujosas de la televisión británica. Esta es la auditoría oculta de la producción que sobrevivió a sus propios dueños. Y el primer crimen que se cometió con fuego y trituradoras. En los años 60, la televisión pública británica no cuidaba sus programas como si fueran obras de arte. Al contrario, la televisión se consideraba un producto de consumo rápido, algo que se emitía una noche, entretenía a la gente y caducaba inmediatamente después de que aparecieran los créditos en la pantalla. No existía el mercado de vídeo doméstico, ni las cintas VHS, ni el streaming. Si te perdías un programa, la única opción de volver a verlo era esperar que la cadena decidiera repetir la emisión meses después. En los despachos de la BBC, esta mentalidad se tradujo en una directiva económica muy dura. Las cintas magnéticas de vídeo de 2 pulgadas, el estándar de la industria en aquella época, eran un objeto de lujo carísimo. Cada rollo le costaba una fortuna a los presupuestos de la cadena. Un empleado del departamento de finanzas echó cuentas y vio una operación contable muy sencilla. Era más barato borrar el contenido de una cinta que ya se había emitido para volver a grabar encima que comprar una cinta nueva de fábrica o construir nuevos almacenes para guardar el material usado. Así nació la política oficial de la BBC, conocida con una palabra muy limpia: whipping, el borrado. El Departamento de Ingeniería recibió la orden directa de vaciar las estanterías para ahorrar espacio y costes de almacenamiento. Los técnicos, equipados con imanes industriales y máquinas desmagnetizadoras, bajaban a los depósitos a ejecutar los memorándums que mandaban desde arriba. Los trabajadores no miraban las etiquetas de las latas de metal. No importaba si el rollo contenía una obra de teatro clásica, un concierto histórico o los primeros pasos de una serie de ciencia ficción que estaba cambiando las reglas del juego. Si el papel de la oficina decía que esa cinta no tenía un contrato de venta firmado con un canal extranjero en las próximas semanas, la máquina pasaba por encima. En una sola tarde de trabajo, años enteros de cultura popular británica se transformaban en estática gris, borrados por completo para que el balance de cuentas cuadrara a fin de mes. Esta decisión administrativa se tradujo en un desastre silencioso que duró años. Entre 1967 y 1978, la BBC limpió el catálogo del Doctor Who de manera sistemática. Destruyeron de forma irreversible 97 episodios. La etapa de Patrick Troughton, el segundo Doctor, quedó prácticamente desmantelada. Historias completas que explicaban la evolución del personaje, como The Power of the Daleks o The Highlanders, desaparecieron del archivo por una simple gestión de inventario. La empresa no destruyó estos capítulos por motivos de censura o porque el contenido fuera polémico.
Los borró para usar esas mismas cintas para grabar encima partidos de fútbol de ligas menores, concursos de preguntas de media tarde que ya nadie recuerda, o programas de variedades cuyos presentadores pasaron al olvido al año siguiente. El trabajo de meses de los actores y los técnicos fue sacrificado para ahorrar unas pocas libras en material. Cuando el equipo de producción de la serie o los propios creadores intentaban protestar para salvar el material de los archivos, la respuesta de los altos cargos de la cadena siempre era la misma. La televisión pertenece al presente, no al futuro. Los contratos de los actores trataban sus interpretaciones como mano de obra temporal, no como propiedad intelectual con valor de futuro. La BBC era la dueña de las cintas físicas y para la junta directiva el valor del plástico de la cinta era mayor que el de la historia que llevaba grabada dentro. Los contables de la empresa cometieron un error en su lógica de mercado. Antes de borrar las cintas originales de alta calidad, la división comercial de la BBC solía hacer copias en formatos más baratos y pequeños, como rollos de películas cinematográficas de 16 milímetros. Estas copias se vendían a canales de televisión de países extranjeros que no tenían la tecnología para reproducir las cintas grandes de Londres. Para la BBC, una vez que el contrato de emisión en el extranjero terminaba, esas copias debían ser destruidas por las cadenas locales. Nadie en las oficinas de Londres se tomó la molestia de comprobar si esas órdenes de destrucción se cumplían de verdad en la otra punta del mundo. Muchos años después, un investigador independiente llamado Philip Morris, que trabajaba buscando archivos de televisión perdidos, empezó a revisar los viejos registros de envíos de la BBC. Descubrió que decenas de cajas de películas habían sido enviadas a África Occidental durante los años 70 y nunca se habían registrado su devolución ni su destrucción oficial. En el año 2013, Morris viajó a la ciudad de Jos, en Nigeria. Morris llegó a los almacenes de una estación de radiodifusión pública nigeriana. El edificio estaba en un estado muy precario, expuesto al calor extremo y al polvo del desierto. En una habitación del fondo, amontonadas en estanterías de metal que estaban a punto de caerse, el investigador encontró lo que las oficinas de Londres habían dado por muerto hacía décadas. Eran las copias en película de las historias perdidas del Segundo Doctor. Escondidas en mitad de Nigeria, sobreviviendo al clima y al olvido de los empleados locales, estaban las latas intactas de episodios completos como The Enemy of the World y The Web of Fire. La corporación, desde sus despachos en Londres, había ordenado destruir esos capítulos para ahorrar espacio en sus inventarios. La dejadez de una pequeña estación africana a miles de kilómetros de distancia terminó salvando los archivos históricos de la serie. El dinero y el espacio en los almacenes fueron los problemas de los años 70. Pero en la década de los 80, el peligro cambió de bando. Ya no eran las máquinas de borrar cintas, eran las personas que firmaban los contratos. El peor enemigo de la serie se mudó directamente al despacho principal de la BBC. En 1984, Mitchell Gray fue nombrado director de la programación de la cadena BBC One. Gray tenía una visión muy clara del tipo de televisión que él quería. Programas modernos, series policíacas realistas y comedias con mucha audiencia. Cuando revisó la lista de lo que se estaba emitiendo, se topó con un formato que arrastraba hacía 20 años. Un programa llamado Doctor Who. Gray odiaba la serie. No lo ocultaba en las reuniones de la junta directiva y tampoco lo ocultó años después. Decía públicamente que el show era ridículo y que la cadena tiraba el dinero manteniendo vivos a unos monstruos de plástico. Para él, la serie era un gasto inútil que debía desaparecer. Pero como los seguidores eran millones y protestarían ante una cancelación directa, la alta dirección ejecutó un sabotaje administrativo de manual. En 1985, Gray activó el primer movimiento de este plan. Congeló la producción de la serie de golpe y ordenó un parón forzoso de 18 meses.
La justificación oficial que la alta dirección entregó a la presente fue tajante. Alegaron una supuesta crisis financiera asfixiante y afirmaron que el elevado coste por episodio de Doctor Who ponía en peligro el presupuesto de toda la cadena. Era la coartada perfecta. Sin embargo, los informes de auditoría interna de la corporación desmentían por completo esta versión. Los balances contables de la época demuestran que la BBC no arrastraba ningún agujero económico que justificara la suspensión. El dinero existía, pero los despachos desviaron esos fondos hacia otras divisiones para simular una quiebra técnica que solo existía en los comunicados de prensa. La presión del público obligó a la cadena a traer de vuelta la serie en 1986. Fue entonces cuando la directiva aplicó la segunda fase de sabotaje: el traslado deliberado del programa a las peores franjas horarias de la parrilla de televisión. Durante 2 décadas, el show se había emitido los sábados por la tarde, un horario familiar consolidado. La dirección ordenó mover la serie a los días laborables a mitad de semana, ubicándola exactamente a las 7:30 de la tarde. No fue un error de cálculo. Era la peor franja posible, porque obligaba al Doctor Who a competir directamente y a la misma hora con Coronation Street, la telenovela de la cadena rival ITV, que en ese momento era el programa más visto y un fenómeno social imbatible en todo el país. Los despachos sabían perfectamente que ningún programa de ciencia ficción podía ganar esa batalla. Pusieron la serie ahí, con el único objetivo de hundir su audiencia de forma deliberada. Para asegurar el resultado, la planta noble ejecutó el tercer movimiento del plan: la orden directa de congelar por completo los presupuestos destinados al departamento de efectos visuales y decorados. Mientras las producciones internacionales de finales de los 80 avanzaban hacia la modernización digital, la BBC obligó a su propio equipo a trabajar con recursos congelados. Los directivos sabían que el público ya no aceptaba decorados de cartón piedra. Al forzar este declive visual evidente en la pantalla, consiguieron que las críticas arreciaran por el aspecto envejecido del show. Mitchell Grade tuvo por fin en su mesa la justificación perfecta ante la opinión pública. La audiencia se había hundido y el programa se había quedado anticuado. Tras bambalinas, las salas de guionistas se llenaron de asesores legales. Los ejecutivos metieron a sus abogados en el proceso creativo para fiscalizar cada página del guión y recortar los presupuestos al céntimo. La presión laboral fue tan alta que el guionista principal, Robert Holmes, enfermó por el estrés y murió con la temporada a medio terminar. Cuando la corporación decidió cerrar el ciclo, sacrificó al trabajador que daba la cara. Colin Packer, el sexto doctor, fue despedido fulminantemente a través de una fría llamada telefónica a su casa. Ni siquiera le permitieron rodar una escena de despedida. En 1989, la BBC canceló la serie de forma indefinida, apagó los platós y guardó los trajes. La burocracia había ganado la primera batalla. Este es el método de los despachos: asfixiar el producto, culpar a las métricas y castigar a los trabajadores. La serie estuvo muerta 16 años, hasta que a principios del año 2000, los altos cargos se dieron cuenta de que estaban perdiendo millones de derechos de explotación de una marca que seguía vendiendo material en todo el mundo. Decidieron traerla de vuelta en 2005. Pero lo que la publicidad vendió como un regreso triunfal fue, desde el primer día de rodaje, un lugar de trabajo hostil y peligroso. Cuando abrieron el presupuesto para rodar en Cardiff, Gales, los ejecutivos aplicaron las mismas reglas que usan las multinacionales de bajo coste: plazos de entrega asfixiantes y una presión laboral extrema sobre el equipo técnico. Querían un producto de primera línea, pagando costes mínimos. Las prisas obligaron al equipo a trabajar en jornadas de más de 14 y 16 horas diarias, sin los descansos mínimos exigidos por la normativa laboral. La falta de presupuesto afectó directamente a la seguridad.
Durante la grabación de los primeros episodios se preparó un efecto especial en el que un sofá debía salir despedido por una ventana envuelto en llamas. Los técnicos advirtieron que las líneas de caída no eran seguras, pero las órdenes de producción exigían rodar de inmediato para no perder horas de alquiler de las cámaras. El truco se ejecutó mal. El sofá en llamas salió desviado y cayó a escasos centímetros de un técnico de iluminación. El impacto casi le cuesta la vida a un miembro del equipo técnico. La reacción de los productores ejecutivos no fue detener la grabación para abrir una investigación laboral. Su prioridad fue puramente corporativa. Ordenaron destruir el metraje grabado por esa cámara para que no quedara constancia física del accidente ni pruebas de la negligencia en las auditorías de la cadena. El rodaje continuó esa misma tarde. Fue en ese entorno donde el actor principal, Christopher Eccleston, decidió actuar. Eccleston, de origen obrero, tenía un código ético muy estricto respecto a los derechos de los trabajadores. Al ver que los ejecutivos trataban al equipo técnico como una mano de obra desechable, utilizó su posición de fuerza como protagonista. El actor se plantaba físicamente delante de las cámaras, ordenaba apagar los focos y amenazaba con abandonar la serie en ese mismo instante si no se enviaba al equipo técnico a dormir a sus casas. Se convirtió en el enemigo número uno de los productores porque bloqueaba la cadena de producción para proteger a sus compañeros. La tensión constante con la dirección de la empresa arruinó la relación laboral. Al terminar de grabar el episodio 13, Eccleston cumplió su palabra. Renunció al papel, rechazó los cheques de renovación y se marchó prometiendo no volver a mirar a la cara a los ejecutivos que habían permitido la explotación en este set. La respuesta de la corporación siguió el manual de las grandes empresas en crisis de relaciones públicas. Emitieron un comunicado de prensa falso, utilizando el nombre de Eccleston sin su permiso, donde afirmaban que el actor dejaba la serie simplemente porque estaba cansado del ritmo de trabajo, trasladando la culpa al trabajador para proteger la marca. Doctor Who no ha durado más de 60 años en la televisión gracias al cuidado de la BBC, sino a pesar de su gestión. La serie se mantuvo en pie porque un equipo técnico invisible se dejó la salud en platós mal climatizados, porque hubo actores que pusieron en riesgo sus propias carreras para proteger la seguridad de sus compañeros frente a los cables y el fuego, y porque los espectadores se negaron a dejar morir la historia cuando los despachos ordenaron tirarla a la basura. Las multinacionales cambian de sector, pero aplican siempre el mismo manual. Da igual si fabrican pesticidas, si gestionan plantaciones de fruta en Centroamérica o si producen programas de televisión en Londres. Cuando el balance de cuentas se convierte en la única ley, el patrimonio cultural se destruye para ahorrar espacio. Los empleados se despiden con una llamada de teléfono. La parrilla de emisión se usa para hundir audiencias y la seguridad en el trabajo pasa a ser un gasto prescindible. Al final de toda esta investigación, la conclusión es muy clara. Los monstruos más peligrosos de este universo nunca necesitaron trajes de goma, efectos especiales, ni maquillaje alienígenas. Solo necesitaron llevar corbata, firmar memorandos presupuestarios y vigilar las curvas de beneficio desde el piso más alto de la corporación.